Bueno, mis amados, entonces creo que ya todos hemos estado familiarizados con todo lo que ha sucedido. Desde el capítulo inicial hemos visto cómo Satanás se ha opuesto vehementemente, fielmente, con toda su fuerza, a detener la obra del Señor. Y no podemos negar, mis amados hermanos, que esa es una realidad para todos nosotros los creyentes. En el momento que hemos profesado que Cristo es nuestro Señor, nos convertimos automáticamente como el blanco, el enemigo de Satanás. Y eso se evidencia desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días. Y seguirá siendo hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando no solamente juzgará a los vivos y a los muertos, es decir, a los seres humanos que vivieron sobre la faz de la tierra, sino que también Satanás será juzgado. Sin embargo, en este texto nosotros no podemos descuidar que tenemos un Dios grande, poderoso, más poderoso que nuestro enemigo. Y eso es este texto tiene que ver también con ello. A pesar de la oposición, Dios le da denuedo, Dios le da valor, Dios le da fuerza a su pueblo para perseverar hasta el fin. Si ustedes notaron el título de la enseñanza, ¿cómo dice? Perseverando en la obra. Porque lo que pretendo hacer es exponer, aunque hay muchas cosas que se van a hablar o se podrían hablar, yo quiero que nos detallemos en la acción de Dios sobre Nehemías y cómo este hombre actúa conforme a la voluntad del Señor. No se deja vender, no fluctúa ante las tentaciones, ante el miedo, ante el peligro de hacer la voluntad del Señor, sino que vamos a ver un Nehemías determinado a hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Y Dios quiera que Él nos permita también tener esa misma determinación que Nehemías tuvo, que obrando en el Señor perseveró hasta el fin. Ahora, nunca quiero exaltar demasiado a un hombre bíblico. El ejemplo perfecto es nuestro Señor. Y eso lo tenemos claro. Bueno, no siendo más, leemos el texto. Vamos a leerlo. Lo leo para ustedes. Va a ser desde el 1 hasta el 14. Y dice así la palabra del Señor. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aún hasta aquel tiempo no había sido puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Hasmu, que lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlos, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según esas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profeta que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices,
sino de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Dalía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cierre las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entendería el templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Y el último versículo, el versículo 13, porque fue sobornado para hacerme temer así, y pecase y le sirviese de mal nombre con el que fuera yo infamado. Perdón. Y la oración, 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas palabras que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y los otros profetas que procuraban infundarme miedo. Amén. Nos encontramos ante la escena donde está a punto de terminar la construcción. Lo que hemos venido estudiando desde que él estaba en la capital del reino de persa, él escuchó que la ciudad y sus murallas estaban derribadas. Él emprende este viaje y ahora se encuentra que él ha venido luchando contra el enemigo y levantando las murallas en Jerusalén. Y nos encontramos acá en el versículo 1, dice que yo ya había edificado muro y que no quedaba en él portillo. Aún hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Podríamos decir que ya la muralla había llegado hasta el tope, ya habían hecho muchas de las cosas que tenían que hacer, solo faltaban las puertas y seguramente alguno que otro detalle. Ya estaba a punto. Sin embargo, el enemigo o los enemigos perseveran en haciendo lo que es propio del enemigo, y es tratar de impedir que esto se llegue a dar. Dice Sanballat, Tobías, Gesem, que esos son personajes que ustedes ya han escuchado y que no voy a hablar mucho de ellos, pero que ciertamente son opositores, no solamente de Nehemías, sino del Dios de los cielos. Y dice, y los demás enemigos. Y recordemos que estas personas enemigas no eran un simple vecino que podríamos tener nosotros, sino estamos hablando de gente poderosa, con potestad, con autoridad, con ejércitos a sus mandos. Y aún así, vimos a la lectura y los que prestaron atención cómo Nehemías no solamente no teme, sino que hace frente confiando en el Señor. Y vamos a ver rápidamente esas tres maquinaciones, y no son tres maquinaciones o quiero hacer 3 puntos, porque esto no es ningún sermón, pero vamos a ver 3 formas en que estos enemigos están atacando la obra del Señor. Entonces, providencialmente son 3, aunque no es que sean encabezados ni nada. Versículo 2. Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado en hacerme mal. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia? Y no es la primera en toda esta situación, porque ya vemos en numerosas ocasiones todo lo que ellos han querido hacer. Pero en este punto de la historia, donde ya está que a fin de terminar el 95%, no sé, ponerme un nombre, no digo que es 95, pero un número,
están a punto de terminar y aún así los enemigos perseveran en atacar a la cabeza, al líder, porque ellos sabían que, o como dice por ahí la profecía de Zacarías, atacaré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y eso es lo que ellos están apelando. Miren que ellos no están atacando al albañil, no. Ellos están yendo directamente al líder de esta obra, que es Nehemías. ¿Y qué es lo que quieren? Le dicen, vamos a los campos de ONU. Más o menos son 17 kilómetros de Jerusalén hacia el norte. Algunos dicen, bueno, que es un día de camino según la trayectoria. No vamos a especular, no vamos a decir. Lo importante es de que no era la vuelta. Pero independientemente, aún si fuese a media hora de donde ellos estaban, la respuesta de Nehemías es contundente, es decisiva, porque él sabía lo que él tenía que estar haciendo. Él le contesta, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías tenía dos cosas: o seguía haciendo la voluntad del Señor, seguía perseverando en lo que el Señor le había encomendado, o se iba donde unos enemigos. Ellos no eran nuevos para él. Él bien sabía y ya había declarado sobre ellos maldición. Ya sobre ellos había orado de manera imprecatoria. Ya ellos no tenían ni arte ni parte en esta obra. Y aún en esta convocatoria, donde pareciese ser que quieren consolidar paz y venir a un acuerdo y llamarlo, él también tiene un discernimiento y él entiende que estas personas, aunque se están disfrazando de pacificadores, porque ciertamente ellos generan un pleito que ya vamos a hablar y dicen, vamos a tratar de resolverlo. Yo quiero escucharte, y lo citan, pero él sabía que esa citación no era para llegar a acuerdos de paz o para velar por él ante el rey Artajerjes, sino que ellos estaban allí para matarle. El texto no se nos dice que quería matarle, pero dice, mas ellos habían pensado en hacerme mal. Ellos querían aniquilarlo. O sea, ellos con todas sus fuerzas no querían que esa obra se hiciese. Y si Satanás estaba detrás de él, seguramente no solamente era una palmadita lo que le querían hacer. Entonces, vemos en primer lugar cómo Nehemías se pone frente y tiene la valentía de decirle no a ellos. Y eso me recuerda un texto en Lucas 9, rápidamente leo para ustedes, que se me viene a la mente, de donde el Señor dice, cualquiera que ponga su mano en el arado. 61. Entonces también dijo, te seguiré, Señor, pero déjame, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Una vez comiences a trabajar en el reino de Dios, es nuestra labor no volver atrás. Y eso es un texto citado directamente de boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero también estudiamos en tiempos anteriores, en un sermón de Génesis, con la esposa de Lot. Miró atrás y hubo juicio también sobre ella. Y es un llamado a nosotros, que no seamos como la mujer de Lot, y que sigamos este ejemplo, como Nehemías, que perseveró, estaba decidido a perseverar. Y son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, de poner la mano en el arado si no lo has hecho, es decir, poner las manos en los aradillos y comenzar a construir, y no mirar hacia atrás. Amén. Y Nehemías dijo, yo hago una gran obra, y ciertamente es una gran obra estar
en el reino de los cielos. Pero entonces, y vemos la insistencia a ellos. En el versículo 4 dice que 4 veces, y 4 veces él respondió firmemente, no. Pero entonces, yo quiero rápidamente ir a la segunda maquinación de estos enemigos. Versículo 5. Entonces ya vemos que, bueno, sigamos, después hacemos el resumen. Entonces, Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Entonces, permítame explicar eso, porque él hace esto que viene haciendo, pero ahora de una manera distinta. Primero, envía a su criado, un hombre de confianza, también seguramente de la alta sociedad, pero manda la carta no sellada, sino abierta. Ahora ustedes, los niños, los más jóvenes, de pronto no sabrán cómo eran las cartas en aquel entonces. Algunos sí, pero prácticamente era un rollo, por lo general eran o papirus o pergaminos, es decir, de tela de cuero. Eran enrollados y se ponía un sello, se derretía cera o arcilla y con un anillo de quien lo envía, lo sellaba. Y eso tenía varias finalidades. Una de ellas es la confidelidad con no. No lo voy a decir, eso mismo. No. Entonces, gracias. Guardar lo que está allí escrito. Sin embargo, si alguien importante, si el presidente Duque le envía una carta con un mensajero al alcalde de Barranquilla, en el camino, seguramente si está abierto, ese mensajero, ¿qué creen que va a hacer? Seguramente sí, porque está abierto, está destapado. Ahora, perdón si de pronto mencioné el nombre propio, pero bueno, el caso es que cuando está abierto, la gente lo lee. Y es una estrategia de este hombre para divulgar y difundir rumores, murmuración y cualquier otra cosa. Entonces está abierta con un propósito y es calumniar a Nehemías. Porque miren lo que está escrito y lo que es el chisme que quiere que Sanbalat y Tobías se riegue por todos lados. Versículo 6. Se ha oído entre las naciones, y Hasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven, por lo tanto, consultemos juntos. Entonces, es una gran calumnia y ya sabemos cuál es la historia y la verdad. Este hombre lo único que quería hacer era levantar unas murallas para la ciudad del gran Dios. Y estos enemigos del gran Dios comienzan a ejercer estas calumnias diciendo que este hombre lo que quiere hacer es autoproclamarse como soberano sobre esa tierra. Entendiéndose entonces que se convertiría inmediatamente en un enemigo del rey de aquel entonces, que era el rey Artajerjes, el cual era un hombre que confiaba plenamente en Nehemías. Ya sabemos, él era el cooperador. Y Nehemías no teme a las murmuraciones. Él no se asusta, él sabe que quieren infundir miedo, pero su respuesta muestra también valor. Y vemos también su perseverancia, porque él pudo haber dicho, bueno, entonces tengo que detener la obra para entonces ir a aclarar el chisme que están haciendo.
Pero él no le importa los planes del enemigo. Él sigue haciendo la voluntad del Señor a pesar de las cosas externas que pueden estar sucediendo. El versículo 8, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Basura, es lo que le está diciendo. Todo esto es una mentira. Porque ellos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Esa era la finalidad de estos hombres. Y quiero decirle a mis hermanos que esa también va a ser una de las tácticas que vamos a ver el enemigo de nuestras almas obrando sobre nosotros. Va a querer debilitarnos. De alguna u otra manera, este tipo de cosas van a suceder. No porque sea profeta. No es que esté diciendo que te deseo el mal, sino que es propio del maligno hacerlo sobre los hijos del Señor. Perseverar en el Señor es solo de valientes. Pero esa valentía de esos valientes no es propia, inherente al hombre, sino que el mismo Señor la da. Y ese es el valor que vemos aquí en Nehemías. Él tiene claro hacia dónde va. Él está como un caballo de carreras que tienen todo esto sesgado y solo están mirando al frente. Y eso también es una aplicación para nuestras vidas, de no desviarnos. Aquí la tentación, la murmuración es algo negativo, pero también podrán haber cosas positivas o más bien buenas que no podemos ver como malo que también nos pueden distraer. Pero aquí evidentemente es del enemigo de nuestras almas oponiéndose a esto. Pero hay una tercera táctica. Y ya hemos visto en capítulos anteriores que muchas veces estas tácticas vienen de manera externa y también vimos en jueves pasado del interior. Y aquí también viene algo que tiene un toque, un sazón religioso y piadoso, pero que es malévolo. Versículo 10. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Dalalía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarle. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces acá hay una gran amenaza. Vienen a matarte. Eso es interesante porque es que la amenaza es, su vida está en riesgo. Es algo para temer. Si a nosotros nos dicen, esta noche vienen a matarte, uno va a querer de pronto hacer algo para salvaguardar la vida. Pero ¿qué hace Nehemías? Bueno, y debo explicar algunas cosas. Pareciese algo piadoso. Encerrémonos en el lugar santo de la ciudad. Y podríamos incluso tomar pasajes, y cito aquí el Salmo 61:4, donde dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Nehemías necesitaba un discernimiento para entender lo que se le estaba diciendo. Porque yo les hago una pregunta y tomo aquí las palabras de C.S. Lewis. Si yo dibujo una línea así, ¿cómo? Una línea así, y les digo, eso es una línea recta, ¿ustedes qué dirán? Es una mentira. Pero ¿por qué dicen que es una mentira? Porque ustedes conocen la verdad. Entonces, por cuanto ustedes conocen que una línea recta es así, cuando yo les diga lo contrario, ustedes identifican que no. Es lo mismo que un cajero, dicen que los que están en el banco los entrenan conociendo los billetes verdaderos para cuando se encuentren con alguno de los falsos, identifiquen que es el falso.
Y eso es lo que está sucediendo acá. Nehemías era un hombre devoto al Señor y él conocía la verdad. Él conocía lo que era la línea recta. Y aunque le estuvieran presentando algo que parece decir ser una línea recta, él estaba entendiendo que era una línea totalmente doblada. Sí se hace clara la ilustración. Y eso es algo práctico para nuestras vidas, porque es que pueden llegar falsos maestros que quieren endulzar nuestros oídos y que quieren decirnos cosas que no son, y que muchas veces incluso a la luz de nuestra carne y a la luz de nuestros deseos y a la luz de las angustias momentáneas que podemos estar teniendo, podemos incluso ir hacia ellos. El que cree estar firme, mira el que no, caiga. Pero ¿cuál es el antídoto ante la mentira? Conocer la verdad. Conocer la verdad nos va a resguardar de ello. Y aunque aquí no voy a poder extenderme, era prohibido entrar así en el templo. Números 18:7 habla de la prohibición de entrar en un templo. Quienes entraban allí eran los sacerdotes. Y eso, que los sacerdotes tenían que cumplir unos ritos para entonces entrar allí. El rey Usías, que estuvimos con un sermón sobre los reyes, pueden leer, el rey Usías, él entra al templo y apenas entra, ¿qué pasa? Llegó la lepra. No les digo más para que ustedes estén entregados y puedan leerlo. Rey Usías. Entonces, había una mentira que parecía ser religiosa. Vamos a la casa del Señor, allá estarás resguardado. Y él prefirió que estar al borde de la muerte, ante la amenaza de su vida, que desobedecer a Dios. ¿Ustedes qué harían ante esa advertencia? O mueres o desobedeces a Dios. Muchas veces podríamos decir desobedecemos a Dios por salvar nuestro pellejo. Pero el Señor dijo que cualquiera que me negare, él también será negado. Y por último, los últimos versículos, miren cómo él responde, él no teme, él dice, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar su vida? O sea, él sabía, ¿cómo es posible que yo voy a profanar el templo santo? Porque ciertamente no estaba limpio ni purificado para entrar a un lugar santo. O sea, él entendía cuál era su condición. ¿De cómo yo voy a entrar allá? No entraré. Nuevamente él tiene valor de decir no a un falso maestro. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Este era nada más y nada menos que también otro siervo del enemigo de nuestras almas. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase. Entonces miren que acá él mismo responde. Ese enemigo quería que temiera y que pecase no solamente contra él mismo, sino contra Dios. Y le servía de mal nombre con que fuera yo infamado. Pero entonces, nuevamente, como es de costumbre, Nehemías termina con una oración. Él no se defiende a espada y en capa y con ejércitos. Su defensa es esta. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a las cosas que hicieron. Es decir, págales conforme a sus obras. Conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate, Noadías, profetiza, y de otros profetas que procuraban infundir miedo. Y no solamente era este profeta, sino que se nos dice que habían muchos otros, blasfemando, infamando, calumniando, mintiendo contra Nehemías. La respuesta de Nehemías en aquel ataque de la falsa amistad, la calumnia, la falsa religión, la falsa piedad, nos hacen verlo como
un gran líder que nos permite también tomar un ejemplo para seguirle. Pero podemos admirar y amar a Jesús aún más, que sufrió la tentación por nosotros. Ven al campo de ONU, le dijeron a Nehemías, pero a Jesús le dijeron, baja de la cruz. Pero Jesús estaba haciendo la gran obra, la cual él estaba también decidido a terminar. Que el Señor nos permita ser fieles a Él, a su evangelio, a su palabra, a no vendernos por un plato de lentejas, a ser fieles a Él, a pesar de lo que suceda. Estamos llamados a perseverar. Si estás en el reino de los cielos, si has puesto tus manos en el arado, no podemos volver atrás. Firmes y adelantes, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va. Él pelea la batalla por nosotros y a nuestro capitán, a nuestro Señor, le debemos servir. Nehemías fue un siervo de Él y que nosotros también seamos siervos para la gloria de Él mismo. Amén.